Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Itxaso Arana. ¿Cómo estás, Itxaso? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, además coincidimos, te conocí una vez, creo que en el preestreno del documental de Geray Cortés. De Geray Cortés y de Zetangana, ¿no? De Zetangana, exacto. Y ahí coincidimos y estabas ahí y te saludé brevemente y dije, mira, tengo que hacer un podcast con Itxaso, además a un amigo común, una amiga común. Tenemos varios, sí. Siempre me dice, no, tienes que ver a Itxaso, es muy divertidísima. Y es verdad que luego te escuchan varios podcasts e entrevistas y lo haces muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro, vamos a ver qué tal se nos da. Sí, seguro. Seguro que muy bien. No, que la verdad es que venía pensando eso, que casi cada verano me está tocando hacer promoción de mis trabajos o rodar. Este es el primer verano en el que voy a poder tener vacaciones de verdad, a ver cómo me manejo, porque a veces me cuesta a mí este sentido vacacional, curiosamente. Entonces, esta es casi como mi última entrevista de... Es que eres la Virgen de Agosto, no puedes, eres como el oso del Madroño, no se puede ir, no se puede ir. El ayuntamiento debería pagarme una comisión porque cada verano la gente que se queda en Madrid se resigna viendo la Virgen de Agosto, sí. Y yo tengo que hacer acto de presencia en las fiestas. Me debo a esa gente resignada y vencida que se tiene que quedar trabajando en verano en Madrid, y me solidarizo y me quedo. Es muchos fotogramas de repente de ti en un balcón o en el sofá con un ventilador, no sé qué, como de esos fotogramas de esas escenas de la película. Mucha gente lo empieza a compartir en cuanto el aire acondicionado empieza a ir mal o en cuanto empieza a sufrir los rigores de tener que trabajar en agosto en Madrid, todo el mundo lo comparte, sí. La verdad es que en realidad me siento súper honrada de eso, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha dicho que ha aprendido a quedarse sola con alegría, ¿no? A caminar de otra manera por la ciudad. Creo que... Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque me toca mucho hablar de la Virgen, pero para mí fue una película súper importante, ¿no? Que cambió, bueno, de alguna forma cambió, sí, mi vida laboral y mi vida real también. Fue la primera película que coescribí con Jonás Trueba y es cierto que es una de esas pelis que ha dejado como una huella en ciertas personas y que puedan volver a ella ahora que todos están de usar y tirar, me parece bastante mágico. ¿Y tú notabas que estaba cambiando un poco tu vida mientras la ibas haciendo y todo esto? O sea, ¿notabas que...? Es difícil sentir eso mientras estás viviendo, ¿no? Siempre es un poco resultadista verlo y siempre lo haces con retrospectiva, ¿no? Pero sí que sentía que era un momento de una gran expresión íntima, ¿no? Y estaba pudiendo encontrar un contexto donde mi mundo podía ser expresado. Jonás le apetecía hacer una película de verano en Madrid y habíamos trabajado antes en La Reconquista, y cuando me propuso coescribir con él, a mí me dio mucho susto porque yo venía de hacer teatro muchos años, de escribir y dirigir teatro, pero nunca cine. Pero de su mano, y pensando también que luego iba a actuar aquello que iba a escribir, no sé, es que fue un regalazo. Y luego también Volveréis, que te he comentado que es una película que me encantó, además... La guardo mucho cariño porque grabé podcast con Jonás, me cayó estupendamente, volví a grabar con él porque se me estropeó la tarjeta. Fue una aventura, pero lo guardo con mucho cariño esa película, y hace poco la volví a ver y también un poco explora el Madrid un poco más vaciado en agosto y todo esto, explora un poco eso. Es verdad. Es una película un poco más de septiembre, de final de verano. Hay un género de pelis de cuando se termina el verano, esa melancolía. Y es una peli que empieza, en realidad, la ficción el 1 de septiembre. Y sí, estábamos comentando, ¿no? El verano pasado, a estas alturas del año, pues estábamos ahí en París haciendo promoción. Se estrenó en París y en Francia a la vez. Estuvimos en Cannes, la verdad es que fue una peli que nos trajo como muchas alegrías, se ha vendido a muchos países. Sí, una película muy curiosa también coescrita con Vito Sanz, el otro actor, con Jonás y yo. Y yo siento casi que cada película es como un álbum de fotos mío, o sea que cuando pasen los años veo mi vida pasar a través de esas pelis, ¿no? Porque hablan mucho de un momento vital.
¿Te gusta a ti el verano entonces o no? Me encanta el verano. Me encanta el Pero verano. ya tienes que abrazar el verano por parte de tu Por personalidad. acumulación. Sí, sí, No, sí. en realidad yo nací en verano, soy como una niña de verano. Es verdad que el calentamiento global lo está poniendo complicado, esto de amar el verano, cada vez más gente lo odia, pero sí creo que el verano es un momento para repensarse, para hablar de otra manera. Creo que no hay un mejor estado que una noche de verano, realmente lo creo. Creo que no hay otra mejor atmósfera para conversar con alguien. Sí. ¿Cuándo naciste, dices? Nací en agosto, el 20 de agosto. El 20 de agosto. Ya, pero es un poco ya final de Ya agosto. empieza la melancolía. Sí. De hecho, era el último día de las fiestas de mi pueblo, Claro. porque empiezan el Día de la Virgen, el Día de la Asunción, el 14. No, el 15 es el Día de la Virgen, empiezan un día antes, y era el día del pobre de mí, o sea que es como Dios. Pero nací sin querer perderme al menos el último día de las fiestas, y la celebración tenía bastante gracia, porque todavía la gente se quedaba en el pueblo, y era ya como la última noche, ya lo damos todo, ¿no? Y he tenido muy buenas celebraciones de cumple. Ya, pero a mí es que me cuesta mucho eso. Yo me acuerdo muy de pequeño que, o sea, muy de pequeño, ¿no? En el año 99 o por ahí, cuando se iba a estrenar la película La amenaza fantasma, que era Wow. la de Star Wars, esta, ¿no? Que yo nunca he sido muy, pero como era el regreso de esta saga, había como mucho interés, ¿no? ¿Ahí es donde entra Natalie Portman o estoy totalmente equivocada? Sí, como la reina Amidala, creo que se La llama. reina Amidala, me encanta. Creo que sí, que bueno, la amenaza fantasma es... Ahí entró Jar Jar Binks, que fue este monstruito que era como luego se metieron mucho con él y tal, como que Te había puedo sido. actuar que lo sé, pero no sé quién es. Porque yo vi todo esto de Star Wars como más adelante, tuve una curiosidad ya muy, muy pasada de moda, entonces ahí lo vi todo. Pero, Ya. Pues pero yo sí. me acuerdo que esa película en el cine continuamente, que yo iba mucho en esa época tal, como con mis amigos decían, se estrena el 20 de agosto. ¿Ah, sí? Y yo me acordaba, yo recuerdo estar pensando, para cuando se estrene ya todo habrá muerto, todo el verano habrá muerto, ya estaré a punto de volver al colegio y todo esto. Me producía como una tristeza. Es como un domingo, ¿no? Sí, como sí, nacer en domingo. Sí, exacto. Para mí había un poco de eso. Bueno, vamos a resignificar el 20 de agosto, que es una fecha bien bonita, o eso quiero pensar. Y las fiestas eran en Tafalla. En Tafalla, en mi pueblo natal, Navarro. Sí, eso le llaman, ¿no? La zona media, ¿no? ¿Cómo le llaman En la eso? zona media, sí. Eso sí. Sí. Tenía un amigo trabajando ahí en Tafalla muchos años. Ah, sí. Sí. Pero se dedicaba ¿a los vinos o algo así? No, era registrador. ¿Registrador? Y estuvo ahí muchos años, 12 o por ahí. Y Wow. mi amigo Felipe, un tipo bárbaro. Y más me contaba ahí historias de Tafalla y todo esto. Sí. Estoy bastante puesto en Tafalla solo por Increíble. escucharle. Solo Estoy impresionadísima. Solo por muchas... Sí, había un restaurante ahí. El Tubal. Sí, esto. Sí. Sí. Y bueno, pues eso, que has estrenado La Frontera, una serie que me ha gustado mucho, ¿no? Una especie de thriller policiaco con Javier Rey, con Vincent Pérez, que se estrenaba esta semana apenas, ¿no? Hace una semana en Prime, ¿no? Exacto, sí. ¿Te ha gustado? La verdad es que he sido bastante feliz rodando. Sé que las actrices, los actores solimos decir eso, pero el proyecto realmente me llegó en un momento donde me apetecía mucho. Yo venía también de estrenar mi propia peli como directora, Las chicas están bien, después Volveréis, y venía trabajando siempre con un grupo de personas que me encanta eso, que tiene algo de teatral, ¿no? de troupe, pero me apetecía también mucho entrar en otro círculo, ¿no? Claro, una especie como de encargo casi, ¿no? Hay algo de encargo. Bueno, los actores en realidad siempre trabajamos de encargo, ¿no? O sea, que no todo sea como ponerte sobre los hombros todo, ¿no? Exacto. Y hay algo de eso muy, muy placentero. Me pilla en un momento donde me apetece mucho. También conocí a Javi Rey por otra serie que hice con Daniel Sánchez Arévalo y él hacía otro personaje. No habíamos coincidido en secuencia apenas, pero yo creo que nos teníamos ganas. Eso también es bonito, ¿no? Cuando ves que alguien trabaja de una manera que te vas a entender. Y hicimos la prueba, fue muy bien y no sé, me apetecía mucho trabajar con él, la verdad, y ha sido un redescubrimiento de compañero. Son 5 episodios, ¿no? Y te tiene bastante... A mí me metió mucho en el... También está Víctor Clavijo, lo hace fenomenal. Exacto, lo hace súper bien, está Olaya Caldera, está Pepe Lorente, hay un montón de actores y actrices maravillosos. Que me impresiona, dices, esto es lo que ocurre, esto es la vida, ¿no? Víctor Clavijo ayer le veía al salir de clase como de chaval y ahora hace como de general de la Guardia Civil.
Tengo que decir que a han su envejecido. favor. Exacto. Sí, entiendo. Pero digo, ¿en qué momento ha pasado todo esto, no? La vida. Pero el ha tipo pasado. está fenomenal, tiene una voz increíble. Es espectacular. De hecho, fíjate, le escribí, que a mí me gusta cuando me gusta el trabajo de alguien, escribirle y no dejar pasar la oportunidad de decirle a alguien que me ha gustado su trabajo, no por pelota ni por complacencia gratuita, sino porque creo que es una manera de hacer circular también la energía y lo bueno. Y creo que lo malo se expande tan fácilmente que lo bueno hay que cuidarlo, hay que protegerlo. ¿Le escribiste, te había gustado? Le escribí que me había gustado mucho su trabajo y que estaba espectacular, y no nos habíamos escrito antes, habíamos coincidido alguna vez y... Claro, sí. aparte de la serie, a lo mejor no necesariamente habéis coincidido, ¿no? Para nada, coincidí un día en maquillaje, le estaban envejeciendo, se me disculpó un poco como de, bueno, me están aquí envejeciendo, estaba un poco avergonzado, que no suele pasar eso en rodaje cuando nos ponen por personajes que nos sentimos más afeados, pues que queremos como Claro. salvar los muebles, ¿no? Tendría que poner eso como al principio de la Debajo, serie, ¿no? Subtitulado, recuerden. En vez de poner, esta serie incluye, que a veces ahora lo pone al principio, ¿no? Escenas de violencia, no sé qué, dirían poner. Y Víctor Clavijo está en mejor forma de lo que parece. Está envejecido, ¿no? Hay Nos encantaría. Hay un tratamiento ahí de... Sí, porque aparte cuando está muy bien hecho no eres consciente de ello, entonces... Totalmente, y la gente se queda con esa imagen tuya y luego hay que levantar el partido, no es tan fácil. Exacto, ¿no? Ya de repente te quedas encasillado como en general de la trabajar con la civil. tercera edad, te ponen nietos y has muerto, ¿sabes? Sí, no, pero la verdad es que la serie me resultó súper interesante también, como el guión, el acercamiento que tiene al conflicto armado de ETA, todo ese tratamiento, ese acercamiento que tiene a esa frontera, Francia, España, ese momento histórico tan concreto donde gracias a que una relación de un jefe de la policía español y un jefe de la policía de información, en realidad francesa, gracias a esa amistad, de pronto la historia avanza. Y te das cuenta muchas veces, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Como que según quién esté en un puesto de poder, cambia la historia. Y es cierto, o sea, esto está basado en hechos reales y es cierto que está inspirado en esa relación de esos dos policías, esos jefes de información, y te contaban que dices, es que realmente tuvimos una reunión, gracias a que yo sabía francés, de repente hago cambiar también esa opinión pública que se tiene con respecto al terrorismo. Hay un santuario en el País Vasco francés donde viven protegidos de alguna manera, ¿no? Y eso empieza a cambiar. Y es realmente interesante ese acercamiento fronterizo al conflicto, ¿no? Pero es verdad que la serie, que ya el guión tenía nervio, ¿no? Sí que yo siento que eso no es nada fácil y que ahora están proliferando mucho como un montón de, bueno, pues con todas las plataformas y pues muchas producciones que quizá tienen muchísimo dinero, un acabado muy americano, ¿no? Como que ya el ojo se nos está acostumbrando a cierta factura, pero falta guión por todos los lados. Y siento que este proyecto tenía ese nervio, tenía ese interés, ¿no? Desde el principio. ¿En qué sentido ves que falta guión? O sea, ¿cómo lo notas o cómo...? O sea, yo también lo puedo, evidentemente, notar. Pero tú, o sea, ¿en qué trampas ves que son habituales o recurrentes en esa...? Bueno, pues creo que muchas veces se está produciendo desde el algoritmo, desde los hashtags, desde los temas, ¿no? De una manera muy de fuera a dentro, no de dentro a fuera. Ese es el camino de la creación. En principio es de dentro a fuera, lo otro lo hace ya la inteligencia artificial, ¿no? Pero en cambio se hacen grupos de trabajo, se hacen productos antes que creaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que basta con empezar. No sé, no es que tenga una en la cabeza, sí, pero sí tengo una sensación general. Yo trato de ver el trabajo de todas mis compañeras, ver lo que se está haciendo, y creo que muchas veces funcionan las ideas, pero no funciona el contenido, no funciona lo que ocurre, ¿no? Y funcionan, y a veces veo que hay como series dossier, series fórmula, ¿no? Pero no... Cuesta a veces que realmente el corazón de lo que se quiere contar permanezca, ¿no? en el acabado final. Sí, más el continente que el contenido en ocasiones, ¿no? El que se ve como el detrás... Lo aparente. Y detrás se ve como que ha habido alguien que ha dicho, vamos a hacer algo sobre este tema, porque eso sí, el cálculo, lo del... la maquinita me ha devuelto que ahora es el momento de hacer esto, y entonces es un encargo y a veces se queda todo muy diluido. No sé si son las prisas, la falta de qué o productos. Bueno, y el más es más, el que hay que estar alimentando todo el rato, ¿no? El algoritmo, y hay algo ahí como sí, muy bulímico, ¿no?
en cómo se está produciendo ficción y consumiendo también. ¿Has visto la serie esta en Apple de Estudio? No, pero ya eres la quinta persona que me la recomienda. El otro día una amiga querida, directora de cine también, Marcol, vino a casa y dijo, no, pues de Estudio y tal. Y yo, es cierto que intento cuidarme mucho de empezar series porque me da miedo, pero esta solo tiene una temporada, ¿verdad? Sí, solo tiene una temporada de Pero momento. sí, me han hablado que habla pues de toda la tontería de nuestro mundo, ¿no? Y que se ríe de nosotros. Que habla mucho del asunto precisamente de como de los estudios y a veces las incongruencias en los que ellos mismos caen, ¿no? Porque el protagonista Seth Rogen está muy bien porque es, digamos, un directivo apasionado del cine que quiere caer bien y quiere ser aceptado por todas las estrellas que conoce de Hollywood y demás. Y al mismo tiempo tiene que dirigir un estudio en Hollywood hoy en día, ¿no? Claro. Con todas esas tensiones, esas cosas obsesiones de la comunicación, del algoritmo, de tal, que a las que se ve a veces abocado, ¿no? Entonces esa tensión está muy bien llevado, de que a veces él solo quiere ser aceptado y quiere ser... como todos, queremos ser amados. Claro. Hay mucho y desde un lugar de amor verdadero y auténtico al cine, ¿no? Es que es tan difícil en esta profesión mantenerse íntegro, mantenerse coherente. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Yo lo veo cada día en mi trabajo como actriz, pues que a veces me siento dividida, partida, y para mí es todo un reto y es un poco mi camino de vida, la integridad, ¿no? Pero no una integridad fanática, porque creo que es prácticamente imposible y que parte de la integridad es también entender que somos incoherentes, que a veces tenemos deseos infantiles de ser amados o de ser vistos. Yo la primera, vamos. Y otras veces, pero es como esta negociación que creo que es de todos los días, de dónde quiero estar, qué es lo que me pide realmente el corazón, cómo trabajar de dentro a fuera y saber también que el mundo es una selva y que esta industria es muy complicada, ¿no? Entonces, negociar con eso, negociar con tu propio ego y con tu ambición y al mismo tiempo con tus ganas de coherencia, ¿no? Es como, wow, es muy difícil, muy difícil. El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo ahora, pues, gente que se dedica un poco, pues, a lo tuyo y cosas parecidas, que decían que su problema es que ahora tienen que pensar más que nunca en mover su trabajo, en cómo gestionar eso, más que en hacer su propio trabajo a veces. Otra vez lo que tiene que ver con la forma y no con el contenido, ¿no? Es decir, tenemos que aparentar aquello que a veces ni siquiera nos sentimos que somos, ¿no? Y es verdad que somos nuestros propios representantes de prensa, te tienes que vender, muchas veces vas a un evento y te tienes que ocupar de tú misma, generar tu propio material gráfico para producir tu propia imagen. Es como que la imagen también es algo que tienes que crear, ¿no? Es loco, es loco. Al mismo tiempo, creo que hay lugar para imaginar otras formas de crear tu imagen, ¿no? Siempre hay espacio, ¿no? Para recrearte, ¿no? Y eso, también negociar y también que pienso, a veces a mí, que yo he tenido una trayectoria bastante particular, ¿no? Vengo de un teatro contemporáneo, he tenido una vida bastante underground toda mi veintena, mi treintena, por decirlo así rápido, empiezo más en el cine, en el audiovisual, y a veces a mí me tratan como, ay, eres una actriz intelectual, o es que, claro, tú no querrás venir a no querrás venir a este evento, tal, porque claro, y yo digo, no, la ligereza y la frivolidad también son parte de mis deseos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer convivir ambos deseos, ¿no? Un deseo de profundidad y un deseo de ligereza, que la vida son las dos cosas, ¿no? Entonces, es curioso también cómo tienes que romper también los prejuicios que generas afuera, ¿no? Bueno, en la película Las chicas también creo que hay mucho de eso, ¿no? De pues esa ligereza que se transmite en las conversaciones, ¿no? El jugar con tus amigas o conocidas que están ahí en el proyecto contigo, ¿no? Había mucho de eso, yo creo. Sí, me ha hecho gracia que decían que era una comedia, ¿no? Y a mí me encantaba pensar, qué genial. Yo me considero más una actriz de drama y últimamente he hecho como más comedias, también en Volveréis o en Reyes de la Noche, y de pronto es como, pues la verdad es que la comedia contiene toda la gravedad de la vida también, ¿no? O sea, que guay poder ser percibida como algo ligera cuando en realidad cuando piensan, tías hablando, qué intensidad, ¿no? Muchas veces se genera esa cosa, ¿no? Qué intensidad.
y me gusta mucho que la película se pudiera percibir con esa ligereza veraniega con la que fue hecha, ¿no? Aparte, pues, además, a mí me ocurre mucho, y creo que aquí lo he dicho alguna vez, que me emociono mucho más siempre con películas que son comedias y a veces hasta comedias muy tontorronas que con las películas o series que sé que voy con la idea de que es una intensidad tremenda o un drama profundo, duro. O sea, me emociono mucho más con una comedia en la que tocan tangencialmente un tema duro que no me espero que con The Brutalist. No sé cómo explicarte. Entiendo, como que, sí, el tema de la expectativa, ¿no? Sí, También, y claro. cómo te colocas tú como espectadora, como Claro, espectador. como te bajas la guardia, no te la esperabas y de repente Tacatá. sí, te toca mucho más cerca o te lo dan de una forma más tal. El otro estás ya más Predispuesto. predispuesto a que es un drama, que vas a ver cosas terribles y te van a impactar y que va a ser cosas muy crudas, pero no me llega a veces de la misma manera que de lo otro, que te llega de otro lugar, ¿no? Es como lo que dicen, ¿no? Un punto ciego, ¿no? Cuando a veces en deporte te pillan por un lado que no te esperabas, eso es como que te pillan mucho más descolocado, ¿no? Pues esto es igual. Había una teoría que me gustaba mucho, que era la teoría del caballo en el ajedrez. Esto de que los caballos solo se pueden mover en L. Sí. Y a veces yo digo, aquí tienes que llevar a cabo el movimiento del caballo, no se lo digas directamente. Éntrale por el lado, por el flanco, ¿no? Sí, claro. Y hay algo de que a veces para decir según qué cosas conviene hacer el movimiento del caballo. Sí, me gusta mucho la teoría del caballo. La voy a traer a robar y le voy a decir aquí en cuanto pueda. Claro que sí, y además úsala en tu vida porque muchas veces funciona. Y además hoy en día que nos creemos tan listos que estamos siempre con la expectativa de ¿cómo va a ser esta entrevista? ¿Qué me espero de Javier? ¿Qué me espero de Itxaso? Hay algo que cuando descolocas un poquito y entras desde otro lugar más imaginativo, ayuda. Aquí tenemos una tradición que es el cuestionario Proust. ¿Te parece que te haga una pregunta, Itxaso? Pues guapa. Para saber más de ti. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Así, para empezar. Boom. La verdad es que sentirme creativa. Cuando me siento creativa, siento que la vida puede ser más vida, que es más intensa, que es más ancha, que respiro mejor. Entonces creo que el flujo creativo, poder sentirme la mayor parte del tiempo que me queda en la tierra sintiéndome creativa, para mí sería un estado ideal. Y por ejemplo, ¿crees en el bloqueo creativo? O sea, ¿crees que a veces existe Creo en el bloqueo energético. O sea, yo creo que la creatividad está siempre ahí. Es como una fuente, o sea, es como acudir a la fuente y la fuente no para, pero sí tu acceso a la fuente, ¿no? Entonces sí creo que hay momentos de la vida donde estamos muy neurotizados o tenemos otras cosas que resolver, hay mucho ruido afuera y no puedes acceder a esa fuente que puede acceder cualquiera, ¿eh? O sea, que cuando llego creativo no quiere decir que tenga que estar haciendo películas o escribir novelas, sino sentir que puedo inventar mi día, sentir que la vida no está predeterminada, ¿no? Y que me puedo inventar el futuro, que el futuro no me inventa a mí, ¿no? Eso, para mí, eso sería ideal. ¿Y tú a veces tienes dificultad al acceso, como dices? Por supuesto, o sea, pero por supuesto. De hecho, estos días que estoy empezando con un nuevo proyecto, he estado 3 días como con una bola en el estómago que era como, parece que estoy en lo alto de una montaña rusa, ¿sabes? Ese momento, como si se hubiera parado la montaña rusa y no acaba de bajar y tienes ahí como la boca del estómago, el diafragma así agarrado y por supuesto que hay una resistencia o cuando voy a empezar un proyecto y tengo ahí el guión, me lo llevo a todos los sitios, me pesa de aquí para allá y nunca lo abro, pero porque hay algo de cuando sabes que vas a pasar un umbral, pasas a lo desconocido y sabes que va a haber un momento donde, como en las películas estas de astronautas, donde en Gravity me parece que era, ¿no? Como te sueltas de un planeta y sabes que hay otro al otro lado, pero en medio hay un montón de oscuridad y quién sabe si vas a llegar, ¿no? Eso pasa antes de ponerte a actuar en una función de teatro, antes de empezar una película, antes de empezar un amor, una relación, antes de ir a una ciudad, de un viaje, ¿no? O sea, todo lo desconocido supone que tienes que salirte de lo conocido y salir del mundo de tus padres, del mundo de lo que conoces, de la tierra, ¿no? Tú dejas de pisar tierra porque sabes que vas a otro lado.
Entonces, por supuesto, yo ahí tengo unos días de resistencia donde no quiero irme de ahí. Creo que es superhumano tener miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, esa especie también de descontrol, ¿no? Que tenemos. Totalmente. Esa sensación de que has dónde perdido voy? un poco, sí, hacia dónde va, tiene sentido, a alguien le importa esto. Bueno, Todo eso es súper importante, porque siempre hay un momento donde dices, ¿a alguien le importa esto que me importa a mí? Y si no, qué duro, ¿no? Porque al final lo más guay de todo esto es sentirse comprendido. O sea, a mí lo más bonito que me pasó con las chicas es que, con las chicas también, es que me sentí comprendida. Y yo en realidad, mientras la estaba haciendo, una peli rodada en 14 días con muy bajísimo presupuesto y tal, y era como, yo no sé si a alguien le va a importar. Pero la necesidad de hacerlo desde dentro era tan grande que dije, bueno, como mucho arruino a los ilusos, que está muy mal, pero lo pagaré con mi vida, trabajaré mucho tiempo y ya está. Eso era, ¿pero qué? Y si no le importa a nadie, da mucho miedo, ¿no? No sentirse comprendida, no sentirse aceptada o amada, ¿no? Sí. Pero es el peaje que hay que pagar. Pero la idea, la premisa de las chicas están bien. Creo que a todo el mundo le gusta y le divierte, ¿no? Que es la idea de irte 4 días con tus amigas a una casa, ¿no? Y ver un poco lo que puede suceder ahí, las y al dinámicas. mismo tiempo, todas las ideas tienen su cara B, porque dices lo mismo y hay gente que va a decir, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Es que todo depende del cómo. No hay grandísimas ideas, es cómo las desarrollas, es el tono. Pero me recordaba también, por ejemplo, fíjate a esa... Me recordó mucho a 2 cosas que me gustan mucho. Una es una película, aquí va a parecer repugnante, pero me gustó mucho, una película turca, se llama Mustang, que me parece preciosa. Ah, Mustang, sí, que son un montón de hermanas, ¿no? Exacto. Que es una especie de vírgenes suicidas, pero... Un poco ahí, como todas turca. Metidas con sus... Y ves el carácter de cada una y al mismo tiempo las cosas que tienen entre ellas. Todo eso, esa película me gustó muchísimo. Y luego... un capítulo de la serie Girls también, que se va a una casa como y luego tienen como una especie de bailecito entre ellas. Exacto, en una parada de bus, ¿no? Exacto, esa escena al final me gustó como una cosa muy básica, sencilla, sin pretensiones, pero me gustó muchísimo. Es verdad, ese capítulo estaba genial y creo que Lena Dunham ha hecho mucho por la representatividad de otros cuerpos y de ponerse ella misma en escena. Creo que eso es lo más potente que tenía la serie, o sea, realmente su cuerpo desnudo era un valor que era incontestable en esa serie. Y creo que ese gesto lo inundaba todo, o sea, hacía que el resto de las personas que se mostraban en esa peli, bueno, Adam Driver, lo bien que estaba ahí de novio... Sí, bueno, de hecho creo que para mí, no voy a decir que ha sido como su mejor papel, pero diría que es de mis favoritos. Yo también, o sea, yo recuerdo, claro, ahí no había hecho, seguro que tenía una carrera que no conocíamos, ¿no? El resto, pero era la primera vez que yo lo veía y dije, ¿quién es este tipo? Yo me acuerdo qué maravilla. Con mi amigo, o sea, con el director de Vanity Fair, Alberto Moreno, de estar yendo a tomar un café y me dice, no, es que... Un beso a Alberto, que también es mi amigo. Sí, Adam Driver ahora va a ser el nuevo chico de oro de Hollywood. Y digo, ¿quién? ¿De Girls? Y me dijo, sí, exactamente, le van a dar papeles ahora tal. Y me sorprendió un montón, porque yo ¿sabes? No sabía que había tenido tanto impacto con la serie, que habían... ¿Sabes que nunca he visto nada suyo, Adam Driver? Eso me parece increíble. Ah, no he visto, no he visto nada. nada nunca suyo. O sea, no lo hace y no lo ve. Es un buen marciano. Yo creo que también es como síntoma de que ahora lo marciano o lo que queda al margen también el sistema lo acoge muy bien, ¿no? O sea, hay algo como de que es un tipo que realmente creo que viene como tenía una vida de militar antes. Sí. O sea, es un tipo que debe ser bastante particular y físicamente nada convencional. Y sin embargo es como eso, ¿no? El sistema también lo coloca en el centro. Ha habido muchos ahora, ¿no? Esto no sé cómo lo llaman, de estas cosas que son como medio que halagan y medio insultan, ¿no? Pero estos chicos que la película Challengers, por ejemplo, de One, que Josh O'Connor y el otro tipo que se llama, que lo adoré en West Side Story, salía él. Justo. Y él, ese tipo, cuando lo vi, recuerdo a llamar a mi repra Borja y decir, bueno, ¿has visto el trabajo de esta persona? Este tipo, cuando sale, es otro nivel, para mí, ¿eh? Y de repente
Estaba en Challengers y ya Que es el que hace como de tenista... Sí, del ¿no? otro. Es que, perdón, no me va a salir ahora el nombre. No sé qué gays, ¿no? Pero que es el que hace como de tenista más pulcro, ¿no? Sí. 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 Y el otro es como el de belleza roedora, la llaman. O sea, que son como estos Belleza roedora. guapifeos o como lo quieras llamar, lo de que los son guapifeos. eso, de no Es convencionales. guapísimo, Joseph Connor. Pero sí, es como un tipo muy claro. atractivo que ahora está pues Pero que no siendo... es convencional o no es el guapo que empalaga o el guapo canónico ortodoxo. Exacto. También son otras formas de masculinidad, ¿no? Y creo que eso ahora, bueno, muy lentamente, pero vamos ganando la batalla a los estándares. Y Girls, a mí lo que me llamaba la atención es que mucha gente no entendía, yo creo, que Lina Dunham se ponía un poco... O sea, que ella se ridiculizaba a ella y a una generación, a un modo de vida y todo esto. Es que no era... La gente se tomaba literalmente. Literal. O sea, como no veía un poco... La ironía. Que ella se estaba autoparodiando y que ella misma estaba diciendo que esto era ridículo. No, un poco esa frase que tenía la serie de da igual lo que me digas porque todo lo más horrible ya yo me lo he dicho ya muchas veces a mí misma. Sí. ¿no? Entonces era un poco jugar con eso, ¿no? El de esto que a veces decía a sus padres con voz afectada, decía, creo que soy la voz de mi generación. Pero eso, es verdad que lo decía. La gente se tomaba en serio, ¿no? Es que se está parodiando, está ridiculizando sus neuras o sus aires de grandeza. Sus cosas, incluso eso, que incluso su pose, todo eso, ¿no? Hombre, es verdad que había ahí... yo creo que tenía ambas cosas. Creo que por una parte se sentía la voz de su generación y al mismo tiempo estaba haciendo una crítica a su propia persona y a su generación. O sea, que una ambivalencia, ¿no? Claro. Y creo que eso es muy generacional, esta cosa de sentirnos las mejores y las peores. Una mierda y la bomba, ¿no? Y lo que sentimos cuando creamos también, ¿no? Que esto es increíble o esto es una mierda. Entonces creo que ella estaba jugando con esa ambivalencia. Nos han entrenado para creernos las reinas del mambo y al mismo tiempo sales al mundo y todos los días hay la tentación de sentirse una desgraciada, ¿no? Creo que ahí está. El mundo moderno, estamos ahí. ¿Y un rasgo que no soportes en ti misma? Un rasgo que no soporte en mí misma. Te cueste de ti. Tengo muchos, pero uno muy evidente es que cuando siento miedo trato de controlar la realidad. Y lo odio eso. Ser controladora es lo que más me aleja de ser feliz. Y es algo que de verdad es no quiero decir lucha, pero sí, o sea, mi cometido cada día es como estate presente, amiga, no controlas nada y confía. Confiar, me cuesta mucho confiar. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, que te cueste en otros? Que no sean fiables. Para mí es súper importante, igual porque tengo algo navarro o algo así, no sé. Como que la gente sea confiable. Y confiable es igual a buena, ¿no? Pero buena me parece una palabra como muy grande, pero que alguien diga... Me acuerdo que un amigo me decía, vas conmigo, tranquila, vas conmigo, ¿no? Hay algo de, bueno, no me vas a fallar, ¿no? Que la gente que te diga que va a hacer algo, hacerlo, o sea, que alguien que sea confiable, ¿no? Es súper importante y es algo además que no es un atributo que se va haciendo, o sea, no es un atributo que es y es, no es que eres rubio. Ser confiable es algo que es un modo de vida y que a veces nos traicionamos a nosotras mismas o a los demás y no lo somos, ¿no? Pero el intento de ser confiable para los demás y para nosotras, creo que eso es un intento noble, ¿no? ¿Y una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer? Bueno, ya le he dicho y la verdad es que la gente inspiradora, la gente que piensa diferente, la gente imaginativa, la gente pionera. ¿Quién te tiene fascinado así un poco últimamente de ese tipo? ¿O quién ha sido alguien que que estés diciendo... Wow, tengo muchas, me han venido como directoras francesas. Sophie Le Tourner, por ejemplo, me parece una tía hiper libre. Yo creo que admiramos aquello que deseamos tener y no
pero potencialmente podríamos tener. Eso quiero pensar, sí, ¿sabes? estoy Esto muy de de acuerdo, cuando admiras a alguien es porque hay algún pequeño reconocimiento, al menos soñado, ¿no? Sí, y que la dices, libertad que tiene esta tipa... dices, si estuviera ahí en ese país con tal, en vidas que casi podrían ser casi parecidas, pero que hay algo de distancia todavía, ¿no? Claro. La libertad de esta persona, por ejemplo, me parece increíble, pero te diré, y puede sonar cliché, pero que tengo varias amigas que realmente me aprendo de ellas, ¿no? Y muchas veces a través de la incomodidad de que te cuentan algo y cómo se han posicionado moralmente ante algo y te incomoda, te llama la atención, vas a casa, lo piensas y al día siguiente le dices, ostras, aprendí algo ayer contigo, ¿no? Y creo que tener gente alrededor que te hace crecer, guau, es súper importante, ¿no? Mm. ¿Un héroe o heroína de ficción que tuvieras? De a lo mejor algún libro, alguna película, alguien que te pareciera eso también, inspiradora de alguna manera. Es que la primera persona que me ha venido no es muy heroína, pero la verdad es que yo era fan absoluta de Gris. Y entonces Olivia Newton-John era como el personaje que hace Olivia Newton-John en Gris, que es como una buenísima chica, súper convencional. O sea que ahora mismo decir que eso es mi heroína es como fatal. Pero no es tanto mi heroína, pero sí que era... Y que al final de la película se libera. Se libera de una manera pues muy estandarizada, de repente se convierte pues en una tía peligrosa, seductora, no sé qué. Pero había algo de esa liberación y de la película, de lo que respiraba esa película en general, de esa como alegría, que la verdad me ha, me ha venido ahora. ¿Has visto que el otro día John Travolta apareció por sorpresa en una cosa como de apasionados fans de Gris? O sea, una especie como de estadio. ¿Sí? Le llaman ahí un sing-along, ¿no? Como una especie de medio karaoke de ver la película mientras canta la gente. Bueno, una cosa de estas, bueno, no sé. Oh, wow. Y apareció John Travolta vestido de Danny Zuko, ¿no? Se llama, ¿no? Danny Zuko. ¿Y cómo Danny le Zuko. quedaba la ropa? ¿La aguantaba? Es casi mejor no intentarlo, Claro, es ¿no? que para empezar... No volver al pasado. Para empezar, claro, es que compites con... ¿no? Claro, con tu yo del pasado, con tu yo, prime. con tu prime absoluto, o sea, con Sí. tu prime más absoluto. Es que el cine tiene algo súper cruel. Muy duro, muy es duro, muy me duro parece. eso, ¿no? Pero bueno, lo cruel es la mirada de quien lo mira ahora, porque dices, todo el mundo ha sido joven, todo el mundo va a envejecer si tiene suerte, con lo cual, qué suerte, John Travolta, que sigas aquí vivo y puedas tener el humor de venir aquí. La mirada de los demás es las que decimos, qué pena, ¿no? Y dices, no, qué pena, no, está vivo, Claro, claro. es humano. No, aparte, luego la gente se escandaliza, ¿no? Por no sé quién, este actor se ha destrozado la cara porque se ha hecho 5.000 operaciones y ahora parece una cosa artificial y dices, pero claro, pues que si estaba todo el mundo diciéndole que cómo ha envejecido, que ya no es el guaperas de hace 10 años, porque además todo va muy rápido, ¿no? Todo va muy rápido. Y te somete a tal escrutinio y presión. Claro, sí. que es fácil caer en esa especie de autoconsciencia tan... Claro, ahí está la tentación y el trabajo personal que tiene que estar ahí finísimo, ¿no? Como para decir, ¿cuándo acaban los demás? ¿Cuándo empiezo yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿A quién me debo, no? ¿Me debo a mí? ¿Me debo a los demás? Y yo no digo que hay que decir siempre, me debo a mí, no me importa. Yo nunca me creo esa gente que dice, no me importa lo que digan los demás. Sí me ha parecido absurdo. ¿Cómo no te va a importar? Y más en este trabajo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que considero que la gente que hace buenos trabajos, que es verdaderamente creativa, todo esto, tiene una conexión muy profunda con su ser, con su propio criterio. Es esta cosa que dicen de cómo eres cuando no estás actuando para la gente que tienes en tu cabeza, ¿no? Es como cómo poder ser autoridad de una misma, ¿no? Es súper importante eso. Entonces, bueno. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo la serie esta de Bear. Sí. Sale Jamie Lee Curtis. Sí. Y es verdad que hay unos primeros planos en los que ella pone alguna mueca y se ven ahí el paso del tiempo, las arrugas, todo esto. Y claro, tú mismo te estás dando cuenta y luego al mismo tiempo dices, pero es que no, al menos no se ha hecho ningún estropicio ni nada de esto. Entonces esta doble... Es que la inquisidora la tenemos dentro, claro. Nosotros. Entonces creo que no es la gente la que tiene que cambiar su cara, es nosotros lo que tenemos que cambiar nuestra mirada sobre el envejecimiento, sobre las caras. Y luego creo que hay algo ahí, ¿no? Perverso, incluso infantil, ¿no? Porque
gente que hemos visto en el cine o que nuestra cabeza está encapsulada en ese momento, ¿no? Como el mosquito del Parque Jurásico, ¿no? Se han quedado ahí grabados Sí. en una época, en una edad, y nos cuesta aceptar que cambian, ¿no? Y que tal. Al final lo mejor es lo de Víctor Clavijo, envejecer y luego sorprender por otro lado y decir... Exacto. decir, Voy a no es- pedir hacer papeles no estoy- de octogenaria no ahora y estoy- luego... Claro, dices, mira... No, y además lo peor que te puede decir alguien es no cambies nunca. Es algo que yo digo, todavía la gente sigue diciendo no cambies nunca, es no cambia, por favor, cambiemos. No Cambiemos, cambies no nunca, cambies ¿no? Ya. nunca como si fuera algo bueno, ¿no? Entiendo que quieren decir, cuando la gente te dice eso, Sí, quiere decir... que tienes algo de esencia, ¿no? Que normalmente Exacto, y tu esencia probablemente no va a cambiar, ¿no? Pero sí hay algo estanco y algo peligroso en decir no cambies nunca. El otro día, justo, mira, entrevistaban al actor Joseph Gordon-Levitt Sí. y decía, el peor consejo que te han dado, no cambies nunca. ¿Sí? Decía- Fíjate. decía Mira, Joseph. precisamente, estamos, precisamente sí. esto. Sí, creo que a veces tendemos a ser muy infantiles con los demás, con la vida, ¿no? Como conservadores con eso, ¿no? Espero que la realidad no... O quedarme como estoy. Es algo que yo tampoco nunca he entendido. Digo, pero ¿cómo vas a querer quedarte como estás? Yo entiendo cuando tienes algo preciado, precioso, cuando tienes una relación bonita, una vida que te gusta, pues también hay algo bonito en tratar de, bueno, de conservarlo. Pero eso no quiere decir que no vaya a variar, que no vaya a cambiar. Es que aparte es imposible. Mm, La naturaleza es contraria a lo estanco, ¿no? muy de acuerdo. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero, lo recuerdas? Pues yo no sé si fue con mi dinero, pero me ha venido ahora el Boom 92, que lo debió comprar mi hermana mayor, porque yo era muy pequeña, y lo escuchábamos en el coche yendo precisamente a Hendaya los veranos. Y después... ¿Qué pues, temazos yo había en qué- ese Boom 92? Jo, es que la voy a liar ahora porque no sé si voy a... Pero igual había un de Cranberries, algo así, podría ser, no lo sé. Yo tenía el Boom 12, que el Boom 12 era todo El temazos. Boom 12 era, pero era 2012. No, no, mucho antes. Era el Boom 12 aquel, estaba Blur, estaba Oasis, Blur, qué maravilla, estaba claro. la de Lemon Tree, estaba... Qué maravilla. Pues a lo mejor ese también lo compramos. Y después, pues debí comprar algo, pues de una mezcla entre Silvio Rodríguez, seguro que me compré discos de Silvio Rodríguez con mis 15 años, y de Mariah Carey, que también me gustaba mucho. Entonces, yo siempre me sentí un poco dividida cuando me preguntan la Entre película que Silvio más Rodríguez y Mariah Carey. Sí, y cuando me preguntan, es que acabo de hacer la misma dicotomía con tu película favorita, El Desencanto y Gris, entonces digo, bueno, pues claramente mi camino es la integración. ¿Y cómo se junta eso? Pues no sé. El Desencanto es una de tus películas favoritas, la de Chavarri, ¿no? El Desencanto de Chavarri a mí me... Claro, es una película más de juventud, la otra es una peli más infantil, ¿no? Pero recuerdo verla pues a mis 19 años y decir, Dios mío, esta familia de dónde ha salido, qué maravilla, están todos como una cabra y al mismo tiempo son todos tan lúcidos, qué capacidad increíble de conversación tienen, ¿no? Aquello me dejaba maravillada, ¿no? Como qué capacidad de crueldad y de belleza con las palabras, ¿no? Wow. Una familia... La segunda familia más loca que he visto en el cine después de la de Un mono y un castillo, ¿no? Esa Ay, la totalmente. de Gustavo Salmerón. Buenísima esa película también, muy disfrutable. Estuve, de hecho, en el preestreno de esa peli y ¿te acuerdas que había un momento donde la mujer sacaba como un tenedor para Sí, rascar sí, a sí. su marido y tenía Sí. que estirarlo? Bueno, me regalaron uno de esos tenedores, lo tengo en casa. Estoy muy contenta. No lo he usado todavía para rascar a nadie, lo tenía que haber traído. Claro. Y, joder, Pero Será. es muy divertido. Pero sí, a mí estos medio documentales, o sea, me parecen fascinantes. También hay uno muy conocido que se llama Grey Gardens, pues no lo ¿no? conozco. Que son de unas familias, es de unas que eran primas de Jackie Kennedy, Ah, de guau. Jackie Sí, Onassis. sí, sí. Y entonces eran medio aristócratas, pero medio como a Norma Desmond, encerradas en su Sí. mansión, absolutamente, y siempre como un pañuelo en la cabeza. Una cosa entre fantasiosa, que da miedo, increíble, fascinante. increíble ese documental. Que yo creo que nos fascinamos con este tipo de retratos porque nos invitan a que la vida sea más amplia, a que se pueda pasar por este mundo de más maneras de las que en principio parecen, ¿no? Y dices, es gente realmente que vive al margen en su propia imaginación y es bastante fascinante eso, sí. Te Sí, abre sí. los posibles, ¿no? Totalmente. Y un lugar
en el que le guste a Itxaso Arana perderse? A un lugar... Pues a mí donde estén las Vistillas de Madrid, que se quite todo lo demás. Ya salió la Virgen de Agosto. Me salió, lo siento, me salió. Es una zona de Madrid donde entra como un aire fresco. O sea, curiosamente, lo digo de verdad, entra un aire como más limpio que viene de lejos, porque no hay edificios enfrente. Y recuerdo que desde siempre, naturalmente, cuando tenía un problema, cuando me encontraba triste, caminaba hacia esa zona, ¿no? Siempre me parecía que igual hasta había... en Volveréis, ¿no? Exacto. Cuando estás un medio hundida Exacto, sí, toda esa zona, ¿no? Que la sensación como de que igual había mar. O sea, esa sensación de que se acaba la ciudad, igual hay mar. Sé que no hay, pero... Mar, me gusta. Sé que no, pero igual hay. De hecho, Itxaso significa mar, curiosamente. Lo sé. De hecho, mira, el otro día me invitaron a una cosa en San Sebastián y iba por la playa y vi que había carteles que ponía Itxaso, o sea, pero ponía Itxasos. Itxasos. O sea, como un juego de palabras Sí. entre Itxaso y sos. Sos, de sí, socorro. tal cual. Sí. Y dije, aquí debe haber Es algo. muy Aquí debe gracioso. haber algo. Entonces dije, ¿Itxaso qué significa? Y claro, ahí fue cuando vi Sí. que era mar. Sí. Había ahí la La playa, verdad es que lo de sos y chaso, tengo una amiga además que cuando está en una situación embarazosa me dice sos. Entonces, que es una expresión muy graciosa, en Claro. plan. Bueno, y estaba ahí y en plan sos. Sí, un poco como lo de Belén Cuesta, ¿no? Este meme ya muy compartido de ella en Paquita Salas que dice, y estaba como, Samur, ¿no? Samur total. Sos Samur tal cual. Un talento oculto de Itxaso Arana. Oh. Aquí Jonás dijo fondista, que era un buen... Creo que es en su imaginación, pero sí, yo creo que cuando me conoció dijo, yo no soy de velocidad, yo soy lento, Sí. pero voy. Esta cosa de vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Y yo no, yo soy una tía de velocidad, soy una tía de fuego, soy una tía rápida. O sea, a mí al revés, ¿no? Pues mira, la verdad tengo varias... Ojo, Ojo. Cuidado, Se vino arriba. que me crezco. A ver. No, por aquí has dicho varios, entonces quiero que digas varios, que quiero que elabores en esto. Es una pregunta que a la gente le encanta, además del cuestionario. Luego mucha gente me manda otros y todo esto. Claro, luego la gente lo vuelve a pensar en plan, oye, pero yo tengo... Y te dejan de ver ya como en pantalla, te dejan de ver como actriz y ya te ven como... Sí, tengo que tener cuidado como con eso. la especialista en esto, la que hace esto. A ver, está mal que lo diga. Fisioterapeutas no se molesten, pero soy muy buena masajista. Ojo. Muy buena masajista, ojo, creo, y creo que está comprobado. Es un peligro porque, claro, en cualquier momento te pueden pedir un masaje y eso hay que tener cuidado. Es como lo de ser gracioso y tener que contar un chiste. Eso es muy, ¿no? sí, Pues, y ser actriz y hazme un monólogo, claro. Cuidado. Soy buena masajista y después, y esto no es tan oculto porque ya la gente me empieza a explotar con este tema y yo me dejo explotar felizmente, sé mucho de astrología. ¿De astrología? Astrología, sí. Estudio astrología desde hace 7-8 años. Lo he intuido antes cuando has dicho que eras hija del verano. Ahí te he visto ya... La parte esotérica aquí. Te he visto Lo llevo ya... a raya, ¿eh? O sea, es verdad que a mí me entiendo 100% el prejuicio de que eso te puede molestar, de esa cosa esotérica, New Age, casi snob, ¿no? Que ahora está la astrología tan de moda. Pero bueno, yo lo uso solo cuando se me pide, cuando hay problemas amorosos graves, cuando hay decisiones que tomar y si hay gente a la que creo que soy una buena consejera. Pero en plan, como envolveréis con las cartas de... No, es que no tiene nada que ver. Cuando la gente dice, ¿sabes del tarot? Y es como, no, No, sé de astrología. Pero, o sea, como que tú a la gente le aconsejas algo sobre... Sí, tiendo a aconsejar en general. O sea, yo tiendo a ser terapeuta de mis amigas, de mis amigos, de mis parejas, que tengo que tener mucho cuidado con eso. Terapeuta y fisioterapeuta. Terapeuta, sí, vamos, una como sanadora, te hago un 360. Me vienes con un problema y te lo arreglo, ¿vale? Sí, soy como... 360. Había una peli en Tarantino, ¿no? Que era el señor Lobo que venía y te arreglaba las cosas. Claro. Pues algo parecido, pero sí, interno-externo. De manos, tal... Tampoco, o sea, la verdad es que muy a mi manera y de forma como muy autodidacta, ¿eh? O sea, que no me siento cero profesional, pero como si en otras vidas yo hubiera sido algo de esto, porque me sale bastante fácil. No, entonces pues pregunto la hora, el día de nacimiento y pues sé leer las cartas natales. ¿La hora de nacimiento de una nacimiento, persona? Sí. Y entonces sé leer pues las cartas natales y estudio bastante.
pero porque me resulta fascinante. Mi cerebro está contento, porque mezcla matemática, filosofía, mitos, literatura, arquetipos. También para actuar es súper interesante, para hacer personajes es súper interesante. O sea, son tipificaciones de los seres humanos, más allá de que creas o no, que yo ni siquiera a veces es si creo. No es tanto eso, es una manera de observarse y observar la realidad y tener conversaciones divertidas cuando el ambiente se viene abajo. Y también, por ejemplo, la luna y tal, es que otro día estaba hablando con alguien que justo me hablaba del impacto de la luna en nuestro día a día. Y yo la luna es que, de verdad, he pensado en ella en mi vida muy poco, un mucho. Total de 12 segundos, ¿sabes? No sé, es una cosa que es como a mí... Ya, está dominando tu vida y no te has dado cuenta. Exacto, y me decían, no, pero si la luna afecta a las mareas, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros? Sí, esta cosa, digo, somos un montón de % agua y cómo no nos va a afectar. Bueno, es el argumento que se suele decir, ¿no? Yo qué sé, yo creo que la luna te afecta si crees que te afecta, pero es como todo. Sí, pero nos afecta a todos y todos estamos en empate, entonces ya estamos en empate, lo creas o no. Entonces, si nos afecta a todos o a ninguno, en realidad es una cuestión de creencias. Creo que si te como esta cosa de encuentra la pluma roja, ¿no? Y entonces, quieras o no, pues tu sistema activo reticular va a encontrar la pluma. Entonces, la astrología tiene mucho de eso, es una pseudociencia. Pero es que a mí no me importa tanto eso. A mí cuando me dicen, no, pero dime qué me va a pasar en el futuro, y digo, no, me da igual, es que yo no lo veo como algo que decretas, sino que es algo que precisamente te predispone con curiosidad hacia ciertos temas de tu vida. Yo cuando me acerco a la astrología me doy cuenta de que yo, por ejemplo, nunca había pensado en la rutina, en la idea de la rutina. En el día a día hay una casa, la casa 6, que es de la rutina. O en la idea de la expansión y el extranjero. No lo había pensado como temas en mi vida, ¿no? Yo siempre pensaba en el amor, en la familia no pienso tanto, en mi identidad, en el amor, o sea, como en la profesión, ¿no? Hay como ciertas casas en cada uno que están más desarrolladas. Pues bueno, es una manera, hay 12 temas, digamos, por decirlo. Es como alguien se ha encargado de organizar los afectos humanos de una manera. Es súper interesante. Y es una sabiduría súper ancestral. Entonces, algo de razón tienen ahí, ¿no? Y aunque sea por curiosear, está bien. Sí. Una escena que se te resista mucho como directora o como actriz, que a lo mejor a los que no estamos en el cine nos cuesta entender un poco la dificultad que entraña, ¿no? Por ejemplo, en La Frontera, lo pensaba viéndote, hay un momento en el que... digamos, para no entrar tampoco en detalle y de spoilear, pero que te llevan a la fuerza, ¿no? Alguien te lleva como medio presa, te llevan a la fuerza. Y yo pensaba, qué difícil tiene que ser físicamente hacer eso, ¿no? Es una tontería, pero que el que te lleven como arrastras, empujando y que parezca real o que parezca... y poner tu cuerpo así, me parece muy difícil, lo pensaba viéndolo. Qué ojo tan curioso pensar eso. Pero es muy, muy, muy sutil, ¿no? No, es verdad que las escenas que son... transicionales, que son las que aparentemente, bueno, no pasa mucho, ¿no? Aquí en el guión pone, aparece y se la meten en el coche. Y es ahí donde claro, te estás batiendo el cobre, ¿no? Es decir, espera, tengo unas circunstancias súper complicadas, llevo 2 días sin dormir, tengo terror, tengo que generar en mi cabeza un montón de expectativas de todo lo malo a donde me llevan, me van a matar, me van a apresar, me van a... aunque luego en el guión tú sabes que no. Entonces, pero a mí ese tipo de escenas me gustan mucho. O sea, trabajar con el cuerpo, con las circunstancias en el cuerpo, todo lo físico, a mí me ayuda mucho. Una acción cuando... no es normal, o sea, cuando hacer algo normal... Aparte nunca me han llevado presa, o sea, que claro, yo tampoco sé cómo se siente el cuerpo, ¿no? Claro, no, o algo normal, lo que dices tú, entrar, salir... Eso es más difícil. Cuando eres consciente, ya... Hombre, claro. Sí, no hay nada como alguien que diga, no, yo quiero hacer una figuración y luego tienes un vaso de agua, no, entonces bebes el vaso de agua y no sabes ni cómo se bebía el vaso. Porque nuestra profesión es recrear la vida, es estudiarla para recrearla. Sí, entonces, siempre hay que recrearla. Me lo dijo Milena Busquets que... sale ella, hace un cameo en la película que es sobre su libro, También esto pasará, y que me contaba con mucha gracia que había oye, un cameo breve, ¿no? En una cosita muy... tienes que hacer de ti. Y que tuvo que hacer como 34 veces porque no sabía ya hacer las cosas de tomarte un vaso. Claro. Ya lo hacía como forzado, alentado la risa, o que no, o parecía... ¿Sabes? Que se le veía de fondo ahí a lo mejor y que distraía todo porque no lo estaba haciendo bien. Claro, ahí está el oficio realmente, recrear una y otra vez la vida, que a veces parecen cosas súper banales, pero las peores escenas son cuando no hay algo que actuar muy claro. O sea, cuando son escenas que aparentemente no pasa nada
Y ahí es donde yo noto que ahí tienes que trabajar el triple. O sea, cuando está claro lo que ocurre al personaje, cuando tiene un verdadero conflicto, es como más fácil, pero sí. No, y que sea, yo siempre lo pienso, ¿no? Cuando alguien hace a lo mejor un papel secundario de cualquier trabajo, oficio, que parezca natural y eso, ¿no? El ser dentista y que el instrumento y todo esto. Lo más difícil Sí. del mundo es aparecer un día de rodaje para Claro. hacer un capitular o una figuración especial. Y por eso en esta serie, ¿no? Que estaba Olaya Caldera hace un personaje pequeño de ministra y tal, que yo qué sé, pues no sé cuántos días fue, 4 o 5 días o 3. Y le dije, tía, estás fantástica, qué difícil marcar un personaje en un solo día. Sí, y es un personaje que es súper contundente, que está transformada y que está haciendo una apuesta la tía. Y dices, hacer una apuesta cuando vas a un solo día de rodaje. Me dijo, mira, la verdad que a mi favor estaba que yo conocía al equipo. Y digo, vale, o sea, porque realmente llegar un día, no conoces a nadie. Sí, como un paracaidista ahí, ¿no? Tu sistema operativo, el 70% es cómo me adapto, de qué hablan, cómo es el tono, y tú con lo que puedes, con tus restos, haces lo que tienes que hacer. Pero por eso es más fácil hacer un prota. En un sentido es más fácil, porque el tempo, el tono lo estás marcando tú, todo el mundo baila a tu alrededor. Y de alguna manera tú ya te sientes en familia ahí. No, y que cuando te sientes observado es muy difícil actuar con normalidad, ¿no? Es que ocurre algo biológico que tenemos desde el cerebro reptiliano, que es, si tú te sientes observado por un montón de personas, piensas que tu vida está en peligro. O sea, los claro. animales, si les están mirando, es porque quieren algo de ti. Entonces hay algo que se activa el sistema de peligro. Y entonces, atravesar eso es parte de nuestro trabajo. Eso a mí me pasa mucho cuando tengo que hacer un podcast en directo y hay en un teatro o algo así, hay mucha gente y es como la jungla, que ves un montón de ojos, porque con el Exacto. foco no ves bien, entonces ves un montón de ojos, Y gente callada mirándote y es eso, la sensación de estar en peligro. Casi. en peligro, es que es algo biológico. Sí. Sí. Perdona, la primera película que quisiste ver 2 veces en el cine con tu dinero, querer volver a verla. Y ya me has dicho Gris y me has dicho... Gris lo que es que iba al videoclub y entonces no llegaba a la barrita donde tenía que poner 100 pesetas y ponía así las 100 pesetas, llegaba y entonces iba una semana, otra. Como 8 de menos los videoclubs, ¿eh? Tenían Sí, algo... ¿verdad? Tenían algo muy genial. Sí, Estaban yo ahí sé mucho de cine, por o los sea, videoclubs. por los videoclubs. Sé mucho de ver carátulas, de Y ver de actores, carátulas, claro, qué bonito era eso, qué diferente es ahora estar viendo en tu ordenador, Claro. ¿no? Cuando no decides, y lo de las una carátulas relación más... y las ganas que te dan de ver ciertas películas, es decir, la semana que viene vengo porque esta carátula me ha llamado, aunque no tengo ni Sí. idea ni puedo buscar en internet de dónde viene, Yo ¿no? me acuerdo que Algo algunas romántico. películas que sabían que iba a ser un exitazo traían como 8 copias y era como, wow. Wow, claro. Esto todo el mundo la va a estar demandando, ¿no? Incluso aunque no la quisieras ver, la querías ver porque Sí. veías 8 y dices, esto no Claro, lo puedo esto es perder. importante. Y luego lo del... El otro día había el último blockbuster que hay en el mundo. O sea, ¿Ah, sí? Queda un blockbuster. ¿Dónde Y- está? En Estados Unidos. Y Ah. venden la vela de blockbuster, venden cosas como una especie de santuario. De souvenir, sí, sí. Ya. Mira, me ha venido ahora, no es la primera, pero me ha venido ahora Carol, como Carol de Todd Haynes. Sí, no es la primera que he visto más de una vez, pero me ha venido porque tengo un recuerdo muy vívido de la segunda vez que fui a verla en Valencia, la había visto en Madrid. Y era un momento de mi vida donde yo tenía que tomar una decisión muy potente de dejar un poco una parte de mí atrás. Y recuerdo cómo esa película, que es una película súper triste, de una vida y un amor que no acaba de ocurrir, pero que está casi, ¿no? Que casi ocurre, o sea, que ocurre un tiempo, por supuesto, es una historia de amor súper importante, pero que digamos que no llega a buen puerto, ¿no? Es muy triste. Y sin embargo, aquella película, y recuerdo cuando Kate Blanchett le dice a Rooney Mara, vente conmigo de viaje, y Rooney Mara como que se deshace de felicidad. Y recuerdo aquella escena como, o sea, empezar a llorar y no poder parar y decir, la vida puede ser más, algo más, ¿no? Y desear algo mucho. Y como recuerdo ver la segunda vez casi como de incógnito de, la voy a volver a ver para tomar valor, ¿no? Coger valor de una película, ¿no? Y esa peli a mí me marcó También mucho. la vi 2 veces en el cine. Me estoy acordando del final. No es que no llega a buen puerto, porque al final vuelve al restaurante y sí que hay un momento de esperanza, ¿no? No sé si te acuerdas del final. Yo tengo una sensación como de tristeza. No, yo me acuerdo de ella Pero hay como esperanza. quedándose fuera de la casa con su hijo. Eso que era, es, no, ahí era muy durísimo. triste. Sí. Era muy triste. Pero al final habría que volver a... Creo que al final hay un momento de
esperanza, donde Kate Blanchett está cenando con unos amigos en una mesa circular y ella aparece, creo, algo así. Bueno, no sé. Sí, puede ser, puede ser medio final abierto. Sí, no, y que ella vuelve también que está con el pelo ya diferente, que sigue trabajando, sí. Sí, ¿verdad? Pero que bien están las dos. Es espectacular esa peli, hermosa. ¿Un ritual que tengas a la hora de dirigir o actuar? ¿Algo, una superstición o algo que hagas siempre de forma rutinaria? Para actuar y en general para emprender cualquier proceso creativo suelo hacer listas de canciones y cuando me estoy preparando para ir al lugar escucho eso. Y también para los personajes elijo un perfume. Tengo un amigo que sabe mucho de perfumes y en los últimos proyectos le hace mucha gracia, le divierte muchísimo porque nadie le pide algo así, ¿sabes? Como ser coach de perfumes. Luego me he enterado de que debe haber eso para actores ya muy pros, no sé dónde, que eso podría ser una profesión, que imagínate. Pero el caso es que le hablo del personaje, entonces él me hace como una cata con muestras y luego vamos como a una tienda de perfumes y entonces elijo el perfume. Así que después, y para las series es muy útil, porque si hay una segunda temporada con coger el perfume, o sea, con volver al perfume, hay todo un mundo que sensorial, ¿no? Que se te reabre, ¿no? Se te despierta otra vez. Entonces, música y perfume, o sea, sensoriales. Sí. Cuando te pones una colonia nueva, distinta, pareces como por un momento otra persona. Otra persona. Eso es lo bueno que te hace. Por eso, si tienes un perfume nuevo para un personaje, puede ser otra. Para la frontera, ¿cuál te pusiste? ¿Te acuerdas? ¿O cuál usabas? Sí, un perfume que me encanta y que además es que no he dejado de poner. O sea, me he quedado enganchada. Ya, claro. Claro. Se llama Initio. Y es un perfume que la chica de la tienda también hablándole, que le divertía mucho, me digo, soy un agente doble y parrarín y nada. Y digo, y creo que tiene mucho mundo del padre. Sí, bueno, pero no pasa nada, más o menos. Hay unos morreos y después pasan cosas. Es que claro, yo era un spoiler con patas. Pero bueno, en todo caso, agente doble o bueno, una persona que guarda sus secretos, ¿no? Y decía, y tiene mucho mundo del padre, o sea, tiene algo muy masculino, como de guerrera, pero luego tiene otra parte más vulnerable y muy femenina. Entonces tenía que ser una que tuviera misterio, que fuera seductora, que tuviera una parte muy masculina también, que me hiciera sentir como con una fuerza que viene muy del padre. Y al mismo tiempo eso, ¿no? Con algo de libertad, de rebelión. Y me dijo, este es el perfume de los agentes dobles por excelencia. Yo pensé, joder, viene un agente doble y te dice que quiere un perfume. Pero bueno, ya, encantada. Y la verdad es que sí, amo ese perfume, Initio. Qué bien, qué interesante. La verdad, bueno, ahora dices que puedes ir usándolo y dices, bueno, todavía estoy medio de promoción, ¿no? Sí, medio en promoción. Me voy encontrando excusas. Sí. Un fracaso / error favorito en tu vida. O sea, una decisión que a lo mejor no fue como querías en un primer lugar, pero que te vino muy bien. Pues me vienen 2 obras de teatro que estrené en Cuarta Pared con mi compañía. Una se llamaba Actos de Juventud y la otra El Sur de Europa. Fueron 2 obras las más incomprendidas de nuestra carrera, ¿no? Con otras pues viajamos mucho y tal, y fueron las 2 obras que menos giraron. Y la sensación de fracaso después del día del estreno no la quiero volver a sentir jamás, porque era como en los aplausos había una sensación de casi silencio. Sí. Y sin embargo, y eso que yo tengo una obsesión con pertenecer, con ser comprendida y todo eso, y de esa soledad brutal de no ser comprendida, entendí tantas cosas del propio teatro, luego cómo la mejoramos la obra, o sea, como que este camino extraño entre el yo y los demás, ¿no? Y esa soledad cuando no consigues generar el puente, y después cómo se reconstruye ese puente, cómo reimaginamos esas obras, no porque no gustaran, sino porque realmente algo no estaba en consonancia, algo no estaba armónico, ¿no? Pero ahí aprendí cómo componer teatro, o sea, ahí aprendí algo de ese oficio que no hubiera aprendido si hubiera gustado. Así que sí. Mira, se me ocurre ahora también una pregunta que parece que últimamente la estaba pensando, no sé por qué, leyendo cosas, y a lo mejor tú también me la puedes responder. A mí, bueno, leo mucho sobre humoristas, de gente que hace como esto, ¿no? Lo de stand-up y todo esto, ¿no? Sí. Y hay una cosa que me hace gracia de lo que cuentan, cuando ellos hacen lo llaman bomb, ¿no? Como que tienen un día horrible y que no consiguen
con el público Generar que tenga esa- gracia ni nada. Entonces es un día que lo notan ellos que es como una bomba, ¿no? Durísimo. Pero claro, yo lo pensaba y digo, pero ¿cómo? Eso es raro eso, ¿no? Porque dices, si es siempre la misma rutina que tienes, el mismo material, las mismas bromas, el mismo tal, ¿qué es lo que hace íntimamente tú, como luego examinando tu trabajo, qué es lo que sucede ahí para que un día en una ciudad sea un éxito tremendo de aplauso y otro día en otro lugar sea que no haya funcionado? Y tú en el teatro a lo mejor te puede ocurrir lo mismo, ¿no? Con el mismo texto, diciendo las mismas palabras. ¿Qué es lo que puede hacer que no funcione de la misma manera? No que incluso tenga algo súper dispar, ¿no? Como el éxito, aplauso o sensación de ha caído y no ha pasado nada. Pero todavía se puede ir más lejos. Una misma película en diferentes salas o países puede funcionar o no. Y la película es la misma, se supone, Sí, ¿no? también. Claro. Ahí está la alquimia, ahí está lo que hablábamos del bloqueo, ¿no? Es decir, la película está ahí, pero el acceso a la película de pronto está bloqueado, ¿no? Como la resonancia en la sala, y ahí está la magia, y por eso no existe, o sea, la fórmula de Coca-Cola todo el mundo la busca, pero... Sí, pero por ejemplo, bueno, claro, a lo mejor tiene algo que ver, ¿eh? Porque creo que lo bueno del cine, yo lo pensaba mucho en la época de la pandemia, que es algo colectivo. Entonces, eso hace que se transmita un poco o se contagie, ¿no? Una risa, y entonces cuando vas al cine y de repente escuchas una risa no demasiado protagonista, pero una risa de público recurrente, como contagia toda la sala, ¿no? Y entonces no ves quién es, entonces te dejas llevar y puede ocurrir algo de eso, ¿no? Es decir, hay veces que el público, por lo que sea, va con otro humor, otra predisposición y... De hecho, es muy sabido en ciudades, ¿no? Cuando si tú estás actuando en Alemania, pues si vamos en españoles te dicen, bueno, pero tranquila, es Alemania. O, por ejemplo, en Bilbao no van a tener el público en Madrid, por ejemplo, es una maravilla. Pero es que depende de ciudades, pero depende del temperamento, aunque suene cliché, ¿no? Pero es como de la moda, el temperamento de según qué lugares, latitudes, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es maravilloso cómo reciben el teatro, pero al mismo tiempo la gente se levanta al baño, va con bebés, o sea, hay otro tipo de caos, ¿no? O en México, por ejemplo. Entonces hay algo más popular, que es hermoso, y al mismo tiempo para según qué obras no es tan bueno, pero tú vas a Polonia y hay un silencio sepulcral, pero luego los aplausos son 15 minutos. Entonces, es también un poco, ¿no? O sea, hay que tener también cuidado con hacer según lo que guste o no guste, ¿no? Porque es muy relativo. Sí. ¿Tú recuerdas un día que fuera particularmente terrible de decir, mira, dejo esto ya porque no? He sentido eso muchas veces, la verdad. Pero no ya pues, terrible afuera, sino pues porque te sientes una mierda, sientes que no sabes actuar, que a quién se le ocurrió que tú podrías ser actriz... que esto que es. Entonces, el monólogo interno. Bueno, claro. Y era, bueno, pues ya está, me voy a mi pueblo, pero ¿qué voy a hacer en mi pueblo si yo no sé hacer otra cosa? Bueno, pues haré masajes, ¿sabes? Me haré una consulta de arreglos generales, como una ITV a personas. Lo he pensado muchas veces, claro, muchas veces. Pero bueno, estos días de estos Opening Night tremendos los guardo en mi corazón como de momentos muy... muy, muy bajos, por ejemplo, ¿no? Pero de verdad de los que aprendí un montón. Os recuerdo también una muestra en una escuela de interpretación donde estaba, que tenía que hacer una escena que adoraba, que era la gaviota, Nina, pues el personaje que toda actriz quiere interpretar, y sentir que no accedía, y irme a casa, o sea, realmente, o sea, bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. O la primera vez que me vi en cámara. Hasta la gaviota. La primera vez que me vi en cámara, recuerdo, volví a mi casa pensando, ¿por qué nadie me ha explicado que yo no puedo ser actriz? No me parezco a ninguna actriz, mi cara no tiene ningún sentido, y estuve una semana entera en la cama comiendo donuts, o sea, realmente en plan me puse en plan Isabel Coixet, momento helado, y quise dejar la profesión 100%, o sea, dije, jamás voy a poder ser una actriz profesional. No tiene ningún sentido. ¿Quién me ha hecho creer esto? Ya. Y fíjate. Es que es verdad que pues supongo que nos lo has pasado a todos, ¿no? Cuando te escuchas también por primera vez, ¿no? Claro, hablando, esos sustos, y ¿no? odias tu voz, odias tus expresiones, odias tus giros, odias tus muletillas, odias todo. Pues también cuando estás hablando, o sea, me parece muy duro cuando tienes que ser, o sea, comprendo a Adam Driver, el ver y decir, pero qué perfil más
horrible tengo, ¿no? A mí. Claro, y que todas las caras, todas las personas tenemos un lado monstruoso, dentro y fuera, o sea, monstruoso y maravilloso y angélico, ¿no? O sea, es que todos tenemos todo. Incluso creo que la persona más hermosa del mundo habrá algo de sí misma que no le gustará, ¿no? Aunque los demás lo veamos perfecto. Sí, Brad Pitt a veces dice... Brad Pitt dice, no estoy tan guapo. Pues no. Seguro, de verdad, sí. O no tengo tanto éxito como me gustaría. Claro que sí, si es que la insatisfacción es parte del camino. Y algo que dijeras, yo nunca haré, nunca tendré o nunca diré, y luego te sorprendiste a ti misma haciéndolo, teniéndolo o diciéndolo. La verdad que intento no decir nunca, yo nunca, porque sé que... Sí, es lo de no cambies nunca, ¿no? Es justo. Sí, el no cambies nunca. Yo trato de no hacer promesas que no puedo cumplir, con la confiabilidad que necesito también. Intento no hacer promesas que no voy a cumplir, pero una cosa que a mí me sorprende mucho es que compré una casa y que yo pensé, no por nunca, sino creo que va a ser muy imposible tener una casa tal y como está la vivienda, no sé qué, no sé cuántos, y por varias cosas bonitas de la vida pude. Así que súper contenta. Tenéis que venir a verla. Sí. Es que de esa película me encanta el personaje de Francesco Carril. Sí, ¿no? ¿Te sientes identificado o qué? ¿Cómo es la cosa? Es un poco pardo, me encanta, como que te dice eso, la frase esa me encanta de que te dice, a veces que el cuerpo me pide carne, como mientras está comiendo como... ¿sabes? Sí, estoy aquí trabajando, me gusta trabajar la madera, sí. Hacer algo con las manos. Sí, esa película tenía mucha autoironía. No sé si todo el mundo la entendió. Creo que se entendió más incluso de lo que esperábamos. Yo recuerdo cuando Jonás me propuso hacer esta escena con el libro de Sloterdijk que duraba 20 minutos. Le dije, bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Que te vayan a empalar ya en la plaza pública del todo? ¿Que no paran de acusarte de que no paras de sacar libros y que vas de intelectual? Y dice, pues por eso mismo, taza y media. El viento sopla donde quiere. El viento sopla, él desde luego sopla donde quiere. Hace lo que le da la gana. Y lo último que hicieras un poco porque sí... ¿Cómo es esto? A ver. Porque sí, porque te apeteciera, porque te diera un poco el brote, porque te brotara, porque te apeteciera, porque te atrevieras. Yo me considero bastante atrevida. En general, he hecho varias declaraciones amorosas, que es cosa que me parece, lo digo en la película, pero en Las chicas también lo digo. Pero es verdad, yo creo que hay que declararse y me tiro a la piscina. Cuando lo he sentido, siempre que lo he sentido, me tiro a la piscina. Por ejemplo, eso. Y lo último, pues mira, he hecho una fiesta de separación de mi compañía con La Tristura, o por lo menos de fin de etapa, y juntamos a un montón de amigas y amigos. Y hicimos una... Volveréis, ¿sabes? Exacto, inspirada en mi propia creación, pues ahí... Como la de, que eso lo decía, ¿no? En algunas tribus de sí, total, no sé de qué país era que ¿De lo dónde hacía. era? Sí. No, me sale Nueva Zelanda, pero no era Nueva Zelanda. Qué gracioso está ahí, Fernando, por favor. Sí, está graciosísimo. Está graciosísimo. Ay, no nos va a salir ahora el país. Bueno, en todo caso, pero era una fiesta de separación, pero colectiva. Y una de esas cosas que dices, podían haberlo hecho, porque la vida va muy rápido y podríamos no haberlo celebrado, pero qué hermoso fue poder ritualizar eso, ¿no? Y poder hablar de todos estos años y llorar y reír, o sea, que no era todo drama, o sea, que también me reí muchísimo, nos reímos de nosotros mismos en los primeros años, juntamos ahí a un montón de gente, encima luego vino una tormenta, un 24 de junio que nadie se lo esperaba. Estuvimos bailando bajo la lluvia, o sea, como el guión de todo. Volveréis. Sí, es increíble, es verdad, no había pensado en lo de la lluvia, pero fue una tormentón. Y fue como muy bonito. Y aquí que el podcast se llama Hotel, Jorge Juan, ¿tienes un hotel o sea, una película favorita que transcurra en un hotel, lo que hay una escena de un hotel que te gustara especialmente? Ostras, vale, una película favorita en un hotel. Me ha venido lo primero París, Texas, que no ocurre en un hotel, pero sí que hay un hotel en un momento, ¿verdad? O sea, el momento fuerte del monólogo no es en un hotel, sí. Pero después sí que hay una habitación de hotel. Me vino París, Texas. Es increíble París, Texas, lo bonita que es, y luego también la nueva suya es increíble, la de Beautiful Days. Beautiful Days, sí. O Perfect Days. Perfect Days, perdona. Perfect sí. Days. Sí, la verdad. Y a ver otro... Mira, me ha venido otro musical, Dios mío. Voy a quedar fatal, pero está todo bien. Dirty Dancing, ¿no? ¿No ocurre en un hotel? Claro, es como un resort, ¿no?
Dirty Dancing. Nadie te lo había dicho, ¿eh? O sea, pero hay unos Grease temazos. y Dirty Dancing. Estamos Por eso viendo estoy la cara aquí. B, que hemos dicho Exacto. antes de Exacto. Itxaso. No, me vino esta y... Ah, bueno, In the Mood for Love ocurre en un hotel. Claro, y 2046 sí. creo que también, ¿no? Sí. Bueno, esa habitación de hotel y... Sí. Una posesión preciada que guardes con mucho cariño, que mantengas, que sobreviva a mudanzas. Mira, sobre ¿Y a mudanzas... rodajes? A rodajes, sí, porque... Y luego en mis rodajes están mis propios muebles, entonces ahí hay un lío. Tengo un pequeño camerino, o sea, camerino es como, ¿sabes? El típico espejito Sí. con bombillas de los actores así, de los teatritos antiguos, de un teatro maravilloso que estaba por Chueca, que se llamaba El Canto de la Cabra. Era un teatro pequeño que también, donde yo hice mis primeras obras de teatro, y cuando tuvieron que cerrar la sala, me regalaron uno de los camerinos. Es color verde, chiquitito, cabe una silla, y pienso que vaya donde vaya me lo llevaré. Me recuerda a una viñeta que me encanta del New Yorker, que aparece un ratón como de esos que viven en un agujero, o sea, con un agujero de una casa, ¿sabes? Como en la pared, en el rodapié. Yo los dibujaba de pequeñas, Claro. porque era como la ilusión de tener algún amigo chiquitillo ahí en Claro, casa. es verdad. Sí, la imagen de una casa dentro de eso era fascinante. Sí, Pero sale una rata, un ratón, en un camerino, lo que tú dices, como digo, con las luces, Sí, tal, no sé sí. qué, comiéndose al espejo, y solo pone abajo Showtime. Entonces se ve como que tiene que salir fuera de su madriguera, por así decir, y asustar a la persona que se ve los zapatos. ¿Sabes? en plan, Como, estoy preparada para mi primer estoy plano. preparado para para la acción. Para la acción, pues sí. Y un lema que tengas presente y que te guste, aparte, aquí me ha encantado lo del caballo, la teoría del caballo, pero un lema, aquí Jonás dijo gustar, pero no demasiado. Es un clásico de Jonás. Lo define muy bien. Pues hay un verso de un poema que precisamente habla del verano, que es de Mary Oliver, que dice: ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Y es algo que tengo muy presente, como tratar de estar reinventándome y no dar por hecho la vida, ¿no? Y saber que siempre puede ser salvaje, que siempre es única, y que voy a tratar de que sea preciosa. Me ha encantado estar aquí contigo, Itxaso, Y también. con la Virgen de Agosto y la hija del verano. Que todo el mundo vea La Frontera en Prime Video, que Por favor. es un thriller muy interesante, y que pases un muy buen verano, donde sea, en Madrid o donde puedas. Lo mismo para ti, Javier.